Bienvenidos a The Tea with Martha o El Té con Martha, donde revelamos las verdaderas luchas del emprendimiento, las verdades no contadas y sobre todo las historias. Soy Martha, una empresaria que ha aprendido los pros y los contras del mundo empresarial. Prepárate para discusiones sin filtros sobre las altas, sobre las bajas y las realidades del emprendimiento. Es hora de servir el té y desahogarnos juntas. Qué gusto es volver a estar aquí con ustedes. Gracias por regresar a otro episodio del Té con Martha, de The Tea with Martha. En este episodio quiero conversar con ustedes y compartir un poco de cómo crecí, cómo escalé mi cadena de guarderías de mi casa, teniendo hasta 6 y sigo construyendo más. Y creo que es un tema muy importante porque seguido me preguntan cómo le hice. Y creo que es algo que es clave para cualquier negocio, ¿no? Formando, en el episodio pasado comentaba de creando una visión, ¿no? Hay que crear una visión de nuestra vida, de nuestro negocio, que es sumamente importante. Saber a dónde vamos. Lo más seguro, como personas trabajadoras y sobre todo emprendedoras, que van a superar esa visión, porque creamos una visión de un lugar en el que estamos y conforme vamos avanzando en la vida, vamos aprendiendo diferentes cosas, vamos haciéndonos un poco más listos, vamos creando un músculo más fuerte y pues es como que estás creando una base para seguir construyendo y poniendo pues, ¿cómo te diré? Cada ladrillo, ¿no? Uno sobre el otro hasta construir pues un grande imperio que sería pues la meta, ¿no? Entonces, pues la historia va así. Ya van a ser 18 años que mi hijo va a cumplir 18 años, así es que hace 18 años que decidí abrir una guardería de mi casa. Yo en ese entonces daba clases de primaria en una escuela pública aquí en Phoenix y me gustaba mucho lo que hacía. Yo había estudiado en la Universidad de Arizona, me recibí, empecé a dar clases luego y me gustaba lo que era el trabajo. Pero cuando tuve a mi hijo, yo no tenía familia en Phoenix, entonces decidí que era mejor quedarme con mi hijo en casa para poder así estar con él. Y aparte, la verdad de las cosas era que para lo que ganaba como maestra y pagar guardería, pues no valía la pena. Entonces, en ese entonces tampoco tenía mucho dinero, entonces dije, bueno, voy a empezar. Empecé con mucha anticipación a comprar juguetes, iba a veces al Goodwill o a diferentes así tiendas de segunda mano para hacerme de cosas, a la IKEA, para ir construyendo muebles y cosas para armar el salón. Entonces, pues tomé mi tiempo, ¿no? Porque yo sabía que mientras yo daba clases iba a ir preparándome para ese día. Y tuve a mi hijo y empecé como no sabía si yo iba a poder con un bebé y otras personas, empecé cuidando a los hijos de unas amigas. Y con eso dije, para poder saber cómo manejar mi día, mis tiempos, manejar al bebé y manejar todo lo demás, ¿verdad? Que tenía que hacer. Y me di cuenta que sí podía hacerlo. Entonces, cuando tienes clase, cuando eres maestra y tienes una clase de más de 30 alumnos en una escuela pública, pues para mí tener a un bebé y tener a 6 niños, por ejemplo, realmente se me hacía
pues en cierta manera fácil, no voy a decir que era fácil, pero en comparación, ¿no? Entonces creo que es importante el detalle aquí, pausar y ver cada, cada etapa, cada experiencia, cada cosa que vivimos, creo que sin darnos cuenta, cómo nos prepara para lo que sigue, ¿verdad? Yo te puedo decir tantas cosas que me han pasado así, que después me di cuenta que era parte de mi trayectoria, parte de lo que tenía que pasar para aprender algo para lo más grande que venía. Así es que pues digo, a veces si estás en ese momento ahorita que dices, ay, no sé por qué estoy haciendo esto, o no me gusta, o ay, me siento estancada, o bueno, X. Recuerda que no sabes para qué te va a servir, pero nomás te quiero animar de que sigas con una buena actitud, que sigas intentando pues trabajar con esa visión de tu vida, sabiendo que estás construyendo algo mejor que viene, pero cada experiencia nos va a dar nos van a dar otras herramientas para seguir construyendo, ¿verdad? Bueno, total, en ese entonces empecé a cuidar mediodía. Era un programa de preescolar que había creado y empecé con unas amistades, los hijos de unas amigas, y luego me empecé a poner, pues ahora sí, a anunciar en Craigslist. En ese entonces se usaba muchísimo y así empecé. Y luego pues ya querían de tiempo completo porque la mayoría eran mamás trabajadoras, entonces que iban a trabajar un día normal. Entonces empecé a trabajar de 6 a 6 de la tarde. Y yo me levantaba muy temprano, me alistaba, me preparaba así como si yo iba a ir a mi otro trabajo a trabajar. Preparaba toda la comida y los snacks del día, pues los materiales así, me preparaba para recibir a los niños a las 6 de la mañana, como fueran llegando. Y siempre con la visión de ser profesional, así estuviera en mi casa, pero como yo decía, yo estudié, yo me empeñé, yo soy maestra certificada, yo así voy a manejarme, voy a manejar mi negocio como profesional, me voy a manejar yo como una maestra. Y así fue desde el primer día. Así fuera que yo tenía 2 niños, ¿verdad? Así fuera que estaba en mi casa. Yo que siempre pensé que era lo más similar y lo más cercano a pues tener esa guardería que yo algún día soñaba tener. Pasan los años, hice eso casi 5 años, un poquito más de 4 años y medio. Tuve otro hijo, mi mamá me venía a ayudar a veces especialmente cuando tuve a mi hijo, y luego contraté ayuda. O sea, fui creando un sistema dentro de mi guardería de casa para seguir dando el servicio sin interrupción, porque yo siempre tenía en mente a los papás, ¿verdad? Entonces creo que nomás cerraba una vez al año, 2 veces al año, una semana en el 4 de julio y una semana en Navidad. Y de ahí en fuera, pues abría porque quería yo, ¿verdad?, ser la opción para los papás que trabajaban, no darles problemas, siempre estar ahí, tener ayudante para si yo algún día no me sentía mal. Gracias a Dios nunca me enfermo, pero siempre manteniendo esa excelencia y ese servicio al cliente en mente, ¿verdad? Y les cuento eso porque aún hasta el día de hoy, que tenemos 6 sucursales, cientos de niños, siempre mantener esos valores del servicio al cliente, servicio pues a las familias, ¿no? No todo el mundo tiene el apoyo familiar, entonces es importante tener a otras personas, o ser esa persona, ¿no? Ese apoyo para las familias. ¿Por qué? Porque así te quedan con nosotros
años, ¿no? Yo tengo clientes que han estado conmigo 10 años. ¿Por qué? Porque tienen un hijo, luego tienen otro y luego el otro. En lo que se gradúan a ir a la primaria, pues ya pasaron 8, 10, 12 años. Es increíble. Formar esas relaciones es tan fundamental pues ahora sí, para el éxito de tu negocio, de tu empresa, al éxito de tu marca. Siempre mantener los valores, el servicio de excelencia, presentarte como la profesional que eres. Bueno, entonces, regresando al tema, ¿no? Regresando a la historia, pasan los años, paso por un divorcio, tuvimos que dejar ir esa casa y yo pienso que pues ya no voy a volver a tener guardería. Ya mi hijo en ese entonces iba a tener 5 años, iba a ir al kinder. Entonces pensé, voy a regresar a dar clases, aunque para mí no era como algo que yo quería porque me gustaba mucho tener la guardería. La verdad me iba muchísimo mejor económicamente teniendo la guardería de mi casa que ir a trabajar a una escuela pública. Pero como ya no tenía casa y iba a vivir en un apartamento, pues dije, esa es una buena opción, que mis hijos vayan a la escuela donde yo voy a trabajar, etcétera, etcétera. Y pasa un año, me puse a vender, ahora sí, cosas en Craigslist. Vendía refrigeradores usados, los compraba en una bodega que la Sears, en ese entonces todavía existía la Sears, y todo lo que regresaban lo vendían. Entonces yo tenía un técnico, iba por los refrigeradores el día de la venta, me los limpiaba, me los arreglaba y me los entregaba y yo ya los ponía a vender y pues con eso podía yo mantener el horario de mis hijos, de mi hijo mayor, el chico lo tenía conmigo y así me moví. Un poco más de un año. En ese año me habla un señor que yo había conocido que quería vender su guardería años antes. Y pues la verdad, él quería mucho dinero y yo no tenía ese dinero y pues no se dieron las cosas. Él nunca vendió esa guardería. Así que después me habla y me la ofrece. Y pues yo estoy en esta etapa de la vida que pues estoy pasando por dificultades y le dije, la verdad no tengo dinero, pero pues si hay alguna otra manera, estoy dispuesta, o sea, puedo trabajar, yo sé que la puedo echar a andar. Después de muchas negociaciones y en ese entonces yo andaba de novia con mi ahora esposo y le comento y me dice, pues yo te apoyo, así como no tengo mucho, pero en lo que te puedo ayudar y aquí tengo un poco de ahorros y nos pusimos a negociar con el señor, le bajamos al entre que él quería y le dijimos, te pagamos la renta y te vamos pagando conforme el negocio nos va dando. Y le dimos un entre, ¿no? Y así fue como empezó la historia después de año y medio de no tener guardería, de no trabajar en guardería, de haber realmente pensado que ya no, que esa etapa ya había cerrado para mí. Pues ahora sí que se volvieron a dar las cosas. Fue muy difícil porque yo no sabía, una cosa es tener guardería en casa y otra cosa es tener un negocio. Yo no sabía de seguros, de diferentes reglamentos, de todas las reglas laborales del Estado, de impuestos de nómina, de seguro del empleado, muchísimas cosas que fui aprendiendo, la verdad, sobre la marcha. A veces esa inocencia nos sirve para bien porque si nos ponemos a pensar mucho, ¿verdad? A lo mejor no lo hacemos, pero cuando hay hambre de salir adelante, cuando hay necesidad, sobre todo, de salir adelante, creo que es parte de la fórmula
para aventarnos, ¿no? Para aventarnos ahora sí que vamos a decirle aventura, ¿no? Para aventarnos a seguir creciendo, emprendiendo, construyendo. Así que si estás en esa etapa de quieres emprender, a lo mejor ya eres empresario, tienes una pequeña empresa, una empresa mediana, a lo mejor estás tú como persona sola, vendiendo o haciendo un servicio. Siempre es como un honor, ¿no? Poder ahora decir dónde empezamos y dónde estamos. Entonces, ese emprendimiento, esa hambre a aventarnos a cosas, esa necesidad de emprender, junto con preparación, junto con mentoría, creo que es donde nos lleva a poder escalar. Yo, por muchos años, estaba en las operaciones de mi negocio y trabajaba muchísimo, 16 horas al día, fácil 5 o 6 días a la semana, a veces hasta en domingo, en las tardes tenía que ir a hacer cosas que no alcanzaba, y eso pasó por muchos años. Quiero decirte que si estás ahí, es parte de ese proceso, pero no hay que quedarnos ahí. La historia de las guarderías, cuando crecemos, cuando empezamos a abrir más, es porque yo entendí que había una fórmula. Yo entendí que me tenía que organizar, que tenía que aprender cómo yo veía a otras personas que tenían múltiples guarderías y yo no lo entendía. Mi mente no comprendía cómo era posible tener tantos negocios si yo con uno pequeño no me daba abasto. Y así como yo aprendí a organizar mi tiempo, contratar gente, entrenar a gente, y luego no toda la gente funciona, ¿verdad? Entonces todo eso, ese proceso, cómo ser líder, cómo ser mentora, cómo también pues tener conversaciones difíciles con gente, todo eso me enseñó que yo podía seguir haciendo esto si entendía yo que yo no podía hacer todo. Entonces, a los 3 años de la primera guardería, dije, ya estábamos casi llenos y no había mucho flujo de dinero. Entonces dije, bueno, voy a abrir otra, yo creo que con otra, pero más grande. Esa primera guardería era para 70 niños. Ahora, si tú te acuerdas, empezando de casa, teniendo 6 niños, pues irte a 70 es muchísimo. Lo que yo no sabía era que en ese número, en esa categoría, la mayoría de los ingresos se va a pagar todo lo que es el edificio, los impuestos, las maestras, todos los gastos. Y entonces dije, el segundo, aprendiendo de ir a conferencias y de aprender de otras personas que ya lo habían hecho, entendí que tenía que ser un poco más de 100 alumnos, porque era ahí, esa diferencia iba a ser la ganancia. Entonces mi segunda escuela volví así casi con los ojos cerrados a aventarme otra vez. Renté una escuela que había sido anteriormente una primaria, así es que era grande, sobre 2 acres, con varios edificios, muchos salones, son 9 salones, muchos espacios hermosos. Yo me enamoré de la escuela y me aventé. En ese entonces pues no había muchas ayudas, ¿no? Entonces fui al banco, no me daban préstamo. En fin, vendí cosas para poder dar el entre
vendí una casa pequeña que había comprado con mi hermano antes del divorcio, que precisamente si oyeron hace 2 episodios, mi primer episodio en español, creo que comento de la historia de esa casa la había comprado yo para hacer guardería, la vecina se había quejado. El caso es que terminó vendiendo esa casa para dar el entre de la renta de este nuevo proyecto, de esta nueva segunda guardería, y arreglarla porque tenía que ponerle pues no son camitas, pero la estación de donde cambiamos los pañales con el zinc. Y toda esa adaptación, teníamos que adaptar un salón de primaria a un salón pues de niños de maternal, niños de 0 a 5 años. Primordialmente los niños de infantiles hasta los 2 años son los que se requieren más adaptación al salón. Total, lo hicimos. Otra vez mi esposo y yo nos pusimos las pilas, me moví como loca. Y ahora, en ese entonces, yo no tenía realmente un personal en ese lugar. Abrimos a los meses y me puse a promocionar. Mi esposo me ayudaba con el marketing en línea, la página de internet, SEO y pues las cosas que teníamos que hacer en línea, ¿no? Y yo me abocaba a lo que eran las operaciones, a dar los tours, a registrar, a poner en práctica todo el programa, entrenar a las maestras. Yo era la única persona en la oficina, así es que contestaba los teléfonos, también cocinaba. Así es que hacía de todo. Hice eso por 1 año y también mantenía la otra primera escuela. En esa primera escuela tenía una señora que realmente fue una bendición porque ella se quedó a cargo, pero nunca lo había hecho. Entonces tenía muchos años en esta industria, teníamos casi esos 3 años trabajando conmigo, entonces teníamos un nivel de relación que yo sabía que ella le tenía confianza, ¿no? Y entre que ella se hacía cargo y cuando algo se le atoraba, pues ya iba yo para allá o yo le podía dar pues sobre el teléfono instrucciones y manejando la segunda escuela. Creo que para mí de irme de una escuela a la segunda fue de las cosas más difíciles porque no tenía sistemas, no tenía organización, me moría, trabajaba muchísimo más que la primera, yo creo, porque ahora ya tenía 2, papeleo y cosas que tenía que hacer el doble. Y después de 1 año que yo ya no podía ni con mi alma, me acuerdo que hasta mis papás se vinieron a vivir con nosotros para ayudarme con mis hijos porque yo no estaba, yo me iba desde antes de que se levantaban y casi a veces regresaba en la noche. Así es que así le hicimos por un poco más de 1 año y ya mi esposo me dijo, tienes que tener ayuda porque te estás volviendo loca y no puedes seguir así. Así empecé a buscar ayuda, a armar un equipo, fui a una conferencia, me acuerdo que aprendí muchísimo, empecé a implementar lo que aprendí y pues ahora sí que el resto es historia, ¿no? Ya un pie sobre la marcha, un pie enfrente del otro, fui acomodando diferentes cosas, no fue fácil, no les voy a decir que fue fácil, pero me parece que igual a los 3 años abrimos la tercera escuela, que igual era de 0, no había sido otra escuela y ese edificio había sido guardería, luego lo compró una escuela de primaria, pero para niños con autismo, entonces le hicieron diferentes adaptaciones y cambiaron muchas cosas, quitaron cosas. Y luego ellos crecieron mucho, ocupaban otra escuela y fue cuando nosotros la tomamos, rearreglamos diferentes cosas
y la volvimos a hacer guardería, entonces abrimos esa tercera escuela. Y bueno, así nos fuimos, ¿no? Y luego a los 2 años abrí la cuarta, a los 2 años abrí la quinta, y al año abrí la sexta, compré la sexta. Entonces, básicamente, les puedo decir que la primera y la sexta escuela la tomé ya con licencia y andando. La primera, la cuarta y la sexta escuela ya eran escuelas andando. No bien, ¿verdad? Yo las tomé, las arreglé, limpié, acomodé, traje personal nuevo, actualizamos materiales, salones, todo. Y las otras 3 las armamos ahora sí que de cero. Y te puedo decir que cada caso son diferentes. Cada caso aprendí muchísimo. Sigo aprendiendo. Estamos ahorita reconstruyendo un edificio, adaptarlo a hacer una guardería, que también estoy aprendiendo diferentes cosas. Creo que como empresaria, como dueña de guarderías, aprendemos muchísimo sobre cada situación, cada experiencia nueva. Pero así es como he crecido. Pues me he aventado, pero he aprendido, me he puesto las pilas para invertir muchísimo dinero, que ahora sí que les puedo decir que miles y miles y miles de dólares en asesoría, en consultoría, en coaching, tanto para mí como para mi equipo. Y eso es lo que ha hecho la gran diferencia. He aprendido a no nomás ser operadora de mi negocio, sino ser empresaria, la CEO. Y poder tener otros negocios, porque yo tengo ese es mi negocio principal, pero la manera en la que podemos multiplicarnos es saliéndonos de nuestro negocio, saliendo de las operaciones. Pero sí creo que si tú estás en la fase de startup, la fase que vas emprendiendo, es sumamente importante de estar en el negocio, de sacarlo adelante, de trabajarlo, de estar en las operaciones, entender las operaciones y ir poniendo sistemas y prácticas en su lugar para que tú te puedas ir saliendo. Yo creo que ahora yo paso medio tiempo, el 50%, si no es que un poco menos, en las operaciones. Y más que nada ahora ya trabajo con mi equipo de liderazgo, ya no tanto en las operaciones. A veces me contactan y me preguntan, ay, mi hija o fulanita de tal quiere inscribirse en una de tus escuelas. Y le digo, la verdad no sé nada del cupo, pero aquí te doy el contacto. La directora con gusto te atiende, ¿verdad? Yo ya no sé los detalles de día a día. Yo estoy revisando semanalmente, pues obviamente los reportes, viendo los tiempos, viendo todo el programa, pero ya de un lugar que estoy manejando. ¿Por qué? Porque ya yo nomás soy una persona y teniendo 6 sucursales, o sea, no, físicamente no se puede, es imposible. Entonces, conforme vas creciendo, te va forzando a salirte de las operaciones, a poner sistemas y armar tu equipo. Y pues ahora sí que mi ánimo, y si algo te puedo decir, es el crecimiento es lo mejor que te puede pasar. Crecimiento como empresaria, o sea, crecimiento personal y crecimiento en tu negocio, porque es la manera que expandemos, es la manera que nos salimos de nuestra área de confort. Y cuando nos salimos de nuestra área de confort es cuando crecemos como personas. Y también está el tema de que damos oportunidad a otras personas a crecer, a desarrollarse. Y yo, por ejemplo, siempre les digo, ahora a mis líderes les digo, a ustedes les toca, ¿verdad? Es una cadenita. A ellos les toca emprender y desarrollar a otras líderes. Entonces es una cadenita, ¿no?
Y ahora veo, o sea, mi equipo se emociona cuando vamos a abrir otra guardería, otro sucursal. Ellos quieren porque saben que hay oportunidades de crecimiento y que saben que nosotros los apoyamos y desarrollamos y tenemos muchos apoyos. Vamos a conferencias, traemos a mentores a que nos ayuden con diferentes cosas, ¿no? Porque no es fácil ser líder, no es fácil manejar a gente, no es fácil lidiar con problemas o a veces papás que no están satisfechos. Tenemos, gracias a Dios, un buen nivel, pero siempre va a haber alguna necesidad, alguna queja, ¿no? Porque ese es ser empresario, es tener un servicio, un negocio de servicio, es trabajar con gente. Entonces, armar a nuestro personal, cómo manejar cosas, es parte. He tenido personal que se van y muchas que regresan. Nosotros tenemos una póliza dependiendo de cómo se van, ¿no? Cómo se manejó eso y de su ética si las recibimos. Y las personas que hemos recibido de regreso, o sea, se quedan de por vida porque entienden que no es perfecto el trabajo, que esta industria no es fácil atender a personas, a familias, a niños siempre, pero como nos gusta, si les gusta ese trabajo, esa labor, nosotros estamos aquí para apoyarlos y no hacerlas su vida más difícil. Y ellas entienden cuando van y trabajan en otras escuelas o empresas. Y nos lo han dicho una vez tras otra. Entonces, pues ahora sí que te quiero dejar con eso, ¿no? ¿En dónde estás ahorita? ¿Qué visión tienes para futuro? Aviéntate, ¿verdad? Aviéntate y sobre la marcha, sobre el brinco, pues empieza a aprender a posicionarte en lugares, en mentoría con personas que ya han hecho lo que tú quieres hacer, porque yo sigo aprendiendo mucho de gente que tiene negocios más grandes, a veces ni siquiera en mi industria. La verdad, aprendo muchísimo porque son principios de negocio, son principios de empresas, cómo manejar personal, cómo manejar finanzas, cómo crecer, cómo ser estratégico en las cosas que tenemos que hacer, en el crecimiento, en los impuestos, ¿verdad? Hay estrategias fiscales. Todo eso lo va uno aprendiendo de la necesidad. Sobre cada, ahora sí, ¿qué te puedo decir? Sobre cada obstáculo, uno va a ir a tocar una puerta, ¿verdad? A pedir ayuda sobre ese tema. Así es que esa es la gran clave, seguir aprendiendo, seguir emprendiendo, seguir aventándonos. Y eso nos va llevando a diferentes niveles que si lo hacemos bien, crecemos en nuestra vida personal, podemos tener un impacto. El impacto que tú tienes, que puedes tener en tu comunidad, tanto como en tu familia, ofreciendo oportunidades a tus hijos de educación, de experiencias, de viajes, de dar a las personas necesitadas. Realmente Dios nos da tanto, nos da tantos talentos que hay que tener el tiempo de usarlos. Entonces, sabiendo manejar el tiempo es es el regalo más hermoso, porque dinero se puede hacer más, el tiempo no se puede hacer más. No hay más tiempo, ¿verdad? Entonces, maneja tu tiempo, manejas tu vida, manejas tu futuro. Así es que, pues, te dejo con esto y esperando que sigas emprendiendo, te deseo que te avientes y te deseo que tengas tu visión de vida para que con eso te animes a seguir adelante. Bueno, fue un placer. Espero que esto te haya ayudado un poco.
y nos vemos en el próximo episodio del Té con Marta. Bye. Seguido me preguntan cómo logré escalar mi negocio de guarderías de mi casa a múltiples sucursales y millones de dólares de ingresos. Pues bien, después de años de prueba y error, innumerables fracasos y éxitos, hubo 3 lecciones que aprendí y que cambiaron por completo mi negocio, mi mentalidad y mi vida. Con esto pude obtener el éxito. Estas son las 3 lecciones que desearía que alguien me hubiera enseñado cuando yo empezaba. Así que las estoy compartiendo contigo completamente gratis. ¿Por qué? Bueno, quiero devolver el favor. Quiero que ahorres tu tiempo, quiero que ganes más dinero y que tengas menos estrés y alcances tus metas más rápido. Yo creo que construir el futuro hermoso comienza con formar las mentes de los jóvenes a nuestro cargo, de los peques. Y quiero que tú también tengas un impacto en tu comunidad. Ven a mi webinar y aprende mis 3 secretos principales para escalar tu negocio de guarderías con menos complicaciones y más facilidad, para que tú también puedas disfrutar el proceso al éxito. Ve a martapichao.com/clase gratis para obtener acceso instantáneo a mi masterclass ahora. Y si te gustó el té de hoy, asegúrate de seguirnos, califícanos y déjanos una reseña. Mantente conectada conmigo en las redes sociales @TheTeaWithMartha para actualizarnos y también compartir contigo momentos detrás de las escenas. Así es que recuerda, la historia de cada mujer, un suspiro de inspiración y juntas estamos creando éxito. Soy Marta despidiéndose. Hasta luego. ¡Salud!